Bien, vamos a retomar. Habíamos quedado en que Angélica nos estaba dando su opinión con respecto, o nos estaba contando una experiencia con respecto a las evaluaciones de desempeño. Angélica, ahora sí te escuchamos. Yo le decía al profe que en el supermercado que yo trabajé anteriormente, a nosotros nos evaluaban durante el año para ver el porcentaje de aumento de sueldo al siguiente año en el mes de enero, ¿Ya? cada departamento. Y obviamente cuando llegaba muchas veces se sabía el porcentaje que nos habían dado cada uno, habían de repente algunos problemas porque algunos compañeros de trabajo no se sentían que estaban bien evaluados por el jefe de cada departamento. Eso se puede hacer sin que tenga que hacer alguna pauta o mostrarnos a nosotros alguna planilla de evaluación. ¿Lo puede hacer directamente así? No, la idea en este caso, Angélica, es que una vez que te evalúan a ti, siempre te tienen que mostrar la evaluación propiamente tal. Yo tengo que ir donde ti, tú, en este caso el superior jerárquico, mostrarte la evaluación que se realizó, porque las evaluaciones no tienen ningún sentido si no hay una retroalimentación. Ese es un concepto que tenemos que empezar a eliminar nosotros, de la evaluación asociada a un castigo. Eso ya no es así. El paradigma educacional ha cambiado. Y la evaluación, todo tipo de evaluación, tiene que conllevar necesariamente una retroalimentación. Nosotros estamos evaluando para poder mejorar como organización, no para castigar a los trabajadores, ni para hacer que se sientan nerviosos, ni para tenerlos tensos mientras trabajan, etc. Al contrario, la idea es que tú sepas que estás realizando de buena manera tu trabajo y por lo tanto, mereces ser recompensado por cómo estás realizando tu trabajo. Esa es la idea. Pero tengo que retroalimentar necesariamente. Y eso evidentemente tiene que ser con una pauta objetiva, clara, transparente y sobre todo equivalente para todos los trabajadores que cumplen la misma labor. Eso también es súper importante. No puedo tener una evaluación para Angélica y otra evaluación para Isaura, completamente distintas porque a Isaura me cae bien y a Angélica el otro día me miró feo, así que le voy a hacer una evaluación más difícil. No funciona así. Tiene que ser algo objetivo y transversal. Ya. Ahí estaban haciéndolo mal. Eso es lo que sucede. Eh, no quiero ser peyorativo, pero eso es lo que sucede en el mundo laboral cuando tenemos profesionales que trabajan en el área administrativa que no son Ya, dale. administradores. Ay, Eso perdón. es un poco lo que nos genera. Marisol nos dice, si de todas maneras siempre es para ir informándoles en qué deben cambiar y qué deben cambiar y cómo hacerlo. Y ahora también hay evaluaciones en las que si no estás de acuerdo, puedes indicar. Efectivamente, la idea de las evaluaciones es que sea algo transparente, sea algo abierto, y que en este caso yo, como el sindicado de la acción, tengo que tener el tiempo y la facultad para ir a discrepar y decir, ¿sabes qué? En realidad yo no he llegado tarde y muéstrenme que llega tarde, porque yo tengo los comprobantes que he llegado temprano todos los días a trabajar, y tú me bajaste porque llego tarde. No, es que yo te vi, pero muéstrame, porque yo tengo el comprobante que dice que yo no he llegado tarde. Y por supuesto hacer el descargo respectivo. Siempre tienen que haber estas instancias. Como les digo, en la teoría todo esto suena muy bonito. Lo vamos a ver especialmente en legislación. Y en la vida real no suele darse tan así. Lo importante es cuando nosotros nos toque hacer este tipo de trabajo, eh, sepamos hacer bien las cosas. Eso es un poco la idea. Marisol nos comenta que en donde ella trabajaba, le informábamos cuando teníamos la evaluación y antes de empezar conversábamos de cómo estaban y cómo se sentían. Mire, les voy a contar que para este año alcanzamos a tener súper pocas clases, pero en términos generales el paradigma de la educación había cambiado para este año. Las evaluaciones, ya nadie puede repetir por notas, y las evaluaciones propiamente tal ya no estaban sindicadas
a el desempeño en una evaluación, sino que al trabajo que se realizaba durante todo el año. ¿Por qué? Porque yo entiendo que si una persona, por ejemplo, está nerviosa o no se siente bien al momento de realizar una evaluación, probablemente le va a ir mal. Y eso no se condice necesariamente con lo que esta persona sabe. Por ejemplo, tengo a dos alumnas, bueno, a una alumna que su mejor amigo se suicidó. Y resulta que ella igual quiso dar la evaluación. Evidentemente le fue muy, muy mal. Pero yo sé que esa estudiante ha participado durante todo el año en clases, siempre pregunta, es una persona responsable, y yo sé que sabe. Además, uno mira el historial de ella, de evaluaciones, y efectivamente hay una baja. Y eso no tiene que ver con sus conocimientos, sino que es una situación personal muy difícil y compleja que está sobrellevando. Por lo tanto, esa nota ¿se corresponde con la realidad? No. Entonces, hay veces que efectivamente no se evalúan en un mal momento. Nos evalúan cuando justo en ese momento donde no teníamos que ser evaluados, pero hemos tenido un buen desempeño durante todo el año. Entonces, ahora lo que más nos importa a nosotros no son los conocimientos ni las habilidades. Lo que más nos importa es la actitud. Y si esa persona ha mostrado una buena actitud durante todo el año, no tiene por qué repetir de curso. Esa es la tendencia del nuevo decreto de educación que comenzó a regir a partir de 2020. Eh, y que, y que, y que nosotros deberíamos haber empezado a aplicar si es que estuviésemos en clases normales. Pero como no estamos en clases normales, bueno, cosas que pasan. Los Volviendo a nuestro profesores, tema. Sí, Francisca, perdón. no te No, es preocupes. que yo la anécdota que iba a contar que los profesores del curso de mi hija le llamaban la ley del 7. ¿Ya? Ya que no sé, por lo mismo, porque como empezó a regir este año, no se podía evaluar por sus notas. No se podía netamente por su nota o decir este niño está inmaduro o maduro para pasar de curso o no, sino que era dependiendo de todo el año escolar, no solamente por una simple nota, que una nota no dependía del conocimiento del niño o de la madurez del niño, que no se podía basar en eso. Claro, bueno, es lo que pasaba con las notas coeficiente 2. Si se fijan, ya no existen tampoco. O sea, eran 4 notas No, en el semestre, yo tenía un 6 y un 6. En la última prueba peleé con mi polola, no tenía ganas de hacer la prueba, me saqué un 1, repetí de curso. Me eché el ramo. Porque justo el día antes, un día de todo el año peleé con mi polola. Entonces, y en la adolescencia eso es terrible, es el fin del mundo. Por lo tanto, efectivamente no está bien diseñado el sistema y ahora se está tratando de corregir un poco. Antes decía, eran las letras muy bueno, bueno, suficiente, insatisfactorio, satisfactorio, insatisfactorio. Bien, efectivamente vamos a volver un poco a ese sistema, Isaura, va a ir por ahí. Volviendo a nuestro tema de evaluaciones de desempeños, lo que nos dice es que habíamos quedado en que tiene que estar relacionado con el cargo. Y por último, otro de los objetivos que tiene la evaluación de desempeño es que a mí esa medición me va a servir para tomar ciertas decisiones que quiero dentro de la organización. Por ejemplo, si tengo una persona que durante los 5 años ha sido excelentemente evaluada, yo a lo mejor puedo pensar en que esa persona tiene todas las capacidades para un ascenso. Por ejemplo, si tengo una persona que es la tercera evaluación deficiente que tiene y que se le ha hecho la retroalimentación respectiva y aún así no mejora y sigue llegando tarde, a lo mejor ya con eso tengo suficiente argumento para desvincularla de la empresa. Y así dar recompensas, dar capacitaciones, que ese era nuestro tema central, decir, estás fallando en esto. Pero es que porque tú no sabes hacer esto, yo tampoco te lo enseñé, te lo voy a enseñar. Entonces, también la evaluación de desempeño nos dice en qué tengo que fijarme para poder realizar una capacitación. Y por último, la medición de este rendimiento no necesariamente tiene que ser a través de notas, como bien nos dice Isaura. ¡Ay, sí, No necesariamente tienen que ser a través de notas, sino que yo también puedo generar otro tipo de conceptos.
Por ejemplo, excelente, bueno, normal, malo, muy bueno, bueno, suficiente, insuficiente, y la MB, la B que nos ponían cuando en religión, que era sin nota, etc. Hasta el día Eh, de hoy así no sé. sí, hasta el día de hoy sigue siendo así. Sí. Entonces, tengo varias formas en que yo puedo reflejar el trabajo que están haciendo precisamente las personas, pero siempre mi forma de evaluación, el método que yo escoja, tiene que ser medible. ¿Hasta ahí queda alguna duda o otro comentario que quieran realizar? No. Perfecto. La evaluación, ¿cómo la va a hacer? ¿Con nota? ¿Con...? Yo soy a la antigua, notas, puro, es 1 o 7, no hay más, no hay más notas. Ah, Eh, la segunda parte, que tiene que ver, el curso va a pasar a otro tema, que es el tema de la motivación. ¿Ya? Todos queremos trabajar motivados, queremos levantarnos en la mañana y decir, uy, qué rico, hoy día tengo que ir a trabajar. Pero eso no es lo que suele suceder en la realidad. En la realidad uno dice, oh, seamos honestos con nosotros mismos. Primer día de trabajo. Falta 1 hora para que suene el despertador y uno ya está con los ojos abiertos, o como el primer día de clase. Segundo día de trabajo, ya un poquito más. 1 año de trabajo. Ahora hay que pelear con la cama para poder ir a trabajar, porque ya no estamos tan motivados como al principio. Exacto, el clásico 5 minutos más. Uno mira la alarma del celular y tiene como 15 alarmas puestas para no quedarse dormido porque sabemos que con la primera no vamos a despertar. Porque en realidad estamos motivados con lo que estamos haciendo. Siempre hay una serie de factores, hay una serie de factores, pero la motivación yo la puedo generar como organización, como empresa. Como dice Marisol, no todos son iguales, entonces la motivación, esto es súper importante, la motivación, como bien plantea Marisol, no necesariamente la misma para cada individuo. Ojo con eso. Yo tengo que saber qué es lo que motiva a cada uno de mis trabajadores. Esa es como la cúspide de un buen jefe de recursos humanos, de una buena persona encargada de personal. Saber, conocer a cada uno de mis trabajadores. Por eso es que igual quiero inhibir la rotación de personal. Evidentemente eso va a ser muy difícil si cambio de personal cada 1 semana. No voy a alcanzar a conocer a nadie. Entonces, primero, vamos con la pregunta de Isaura y después vamos con lo que es la motivación. Déjame ver dónde está Isaura acá. Isaura, te escuchamos. Profe, ¿qué pasa con las empresas que son grandes y que tienen, bueno, obviamente solamente una sección de recursos humanos? Porque generalmente la motivación la hacemos nosotros como recursos humanos, ¿cierto? Y administramos las capacitaciones y administramos los procesos, etcétera. Pero cuando son muchos trabajadores, ¿cómo se logra compensar eso? O sea, yo he trabajado en empresas grandes y lo he visto, entonces por eso pregunto, en este momento, ¿recursos humanos está preparado para esas empresas que tienen muchos colaboradores? Lo que suelo hacer en esos casos es que las capacitaciones en cómo motivar al trabajador no se la hago al cliente final, interno, que en este caso es el trabajador operativo, sino que se la hago a las jefaturas. Y voy distribuyendo un poco el rol. Entonces, cada Perfecto. jefatura de cada sección es la encargada de motivar a su propia sección. Ya. Y esto, por supuesto, es liderado por recursos humanos. Es el encargado de capacitar a cada jefe, es el encargado de plantear las distintas posibilidades que tenemos de incentivo. Y eso también se trabaja en conjunto a finanzas, en conjunto a gerencia. Siempre piensen en la organización como un reloj. Y cada departamento y subdepartamento son engranajes dentro de ese reloj. Si un engranaje no funciona, el resto no va a andar. Y la gracia que tienen los engranajes es que requieren a los otros para poder moverse. Si la empresa no funciona de manera cohesionada, que eso no vamos a hablar mucho de esto, eso es materia de otro curso, que es cómo hacer trabajar de manera uniforme y de manera coordinada a todos los departamentos dentro de una organización. Porque en la vida real
cuando creamos un clima organizacional, lo que nos suele suceder es que los distintos departamentos compiten entre sí. Suelen generarse enemistades entre departamentos. Y eso es una práctica que yo tengo que evitar dentro de las empresas. Y aquí sucede lo mismo. La motivación efectivamente corresponde a recursos humanos, es parte de nuestras potestades, pero no somos los encargados de hacérsela a cada uno de los miembros, sino que de transmitirla jerárquicamente dentro de la organización. Ok. Departamento de Cultura, nos dice Isabel. Sí, tenemos departamentos de bienestar. Tenemos distintos departamentos que son encargados de implementar estas políticas. Recursos humanos también tiene subdivisiones. En las grandes empresas, recursos humanos puede ser un departamento muy grande. Pero eso depende de qué tan importante estime la gerencia en este caso, que son los recursos humanos. Para mí, que es el área que me gusta, los recursos humanos es el área clave dentro de cualquier organización, pero no todos los profesionales piensan igual. Marisol nos dice que depende de la encargada de jefe de recursos humanos qué tan proactiva sea. Sí, pero no solamente de ella, sino que también del gerente general, que es el que le exige en este caso a recursos humanos. O sea, dentro de todos los departamentos y todas las gerencias y subgerencias tenemos una persona que está a cargo de todos, que es la encargada de que este reloj esté funcionando y andando. Y si algo está fallando, yo como gerente general soy la persona encargada de ver qué departamento está fallando y qué es lo que está fallando dentro del departamento. Los gerentes también son evaluados. Acuérdense que todos somos trabajadores de la empresa. Marisol nos dice, ahí depende de cómo es la encargada jefe de recursos humanos, tan proactiva, es donde yo trabajo, había una jefa y un ayudante, y eran full, y se apoyaban en la secretaria también, sí. Claro, efectivamente, cuando uno trabaja en gerencias, las entrevistas, el proceso de selección de personal es gigantesco. Y en la persona que yo busco, no solamente me fijo en sus competencias académicas, es decir, si tiene postítulos, magíster, doctorados, sino que también en la personalidad de este individuo, en cuál es la actitud que tiene para tratar a los trabajadores, qué es lo que lo motiva, cómo se mueve, cuáles son sus formas de gestión de proyecto, etc. El perfil que buscamos, efectivamente, como nos comenta Marisol, tiene que ser una persona extremadamente motivada, proactiva, de verdad. No lo que ponemos en los currículums, que según los currículums todos somos proactivos, pero eso se ve un poco en la vida real. Efectivamente, los jefes, las personas de gerencia, tienen que estar creando constantemente y para eso se requiere proactividad, no hacer solamente lo que está escrito en el documento. Entonces, ¿qué es la motivación? Vamos a entender a la motivación como un impulso, esa fuerza interna que nos mueve y nos lleva a cumplir nuestros objetivos, deseos, metas. Nuestro trabajo, la motivación, se genera un poco jerárquicamente. El trabajo de los otros, los administradores, es motivar a nuestros subordinados. Es un poco el trabajo del líder. Y indicar que si nosotros logramos cumplir el objetivo, si nosotros logramos llegar a la cantidad de ventas, ellos van a poder satisfacer sus deseos, ellos van a poder cumplir sus objetivos. Es decir, la pregunta que teníamos en la prueba, si ustedes nos ayudan a cumplir los objetivos de la empresa, ustedes también van a poder cumplir sus objetivos individuales. Es decir, si yo gano, ustedes también ganan. Le dimos la respuesta a Francisca que todavía no envía la prueba, pero no importa. La motivación, de que la motivación va a ser un conjunto de procesos que los vamos a revisar al tiro. La motivación nos provee energía, es decir, nos va a generar ese impulso interno para yo hacer la actividad. Y nos dice que nos provee dirección. ¿Qué significa eso? Que yo al plantearme, al estar motivado para cumplir un objetivo, sé a dónde voy. Yo estoy motivado porque quiero cumplir algo, porque quiero hacer. Lo habíamos conversado someramente en las primeras clases, que los seres humanos nos movemos en base a proyectos. Una persona que no tiene proyectos se estanca.
todos, siempre, a veces inconscientemente, estamos diseñando proyectos. Que los cumplamos o no los cumplamos es otra cosa, pero siempre estamos soñando un poco despiertos. Y eso es lo que nos va motivando, empezar a hacer realidad esos proyectos. Es decir, la motivación nos está dirigiendo, cuando yo estoy motivado me dirijo hacia un objetivo. Entonces, la motivación, en este caso, el proceso motivacional, como nos indica acá, que vamos a ver el ciclo de la motivación, nos dice que dentro del comportamiento humano, nosotros tenemos una serie de necesidades, de carencias, ciertas deficiencias que tenemos como seres humanos. Y esas deficiencias, esas necesidades que se nos van generando, es lo que nosotros queremos suplir con objetivos. Por ejemplo, yo tengo la necesidad de tener una vida tranquila. Eso quiero yo, tener una vida tranquila. Para eso tengo que tener una cierta renta que me permita vivir de manera tranquila. Para tener esa renta que yo aspiro, tengo que tener un trabajo estable. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Conseguir un trabajo estable. Para eso, ¿cómo tengo que ser? Tengo que ser una persona puntual, tengo que ser una persona proactiva, tengo que ser una persona con iniciativa, etc. El punto es que me va estableciendo precisamente metas para yo poder cumplir. Entonces, el proceso motivacional dentro de las empresas, en este caso, nos lleva a dos entidades. La primera es el trabajador, que es el que tiene que cumplir esta necesidad o objetivo. ¿Ya? Y en este caso va a estar el empresario, que tiene, o el empleador, que tiene que tener la habilidad suficiente para hacer que el trabajador quiera hacer la tarea y realizarla de buena manera. Me explico. El objetivo del trabajador, en este caso, el trabajador es el que tiene la facultad de estar motivado. Y nuestra cúspide, lo que aspiramos nosotros, es que el trabajador quiera hacer bien el trabajo, solamente porque su motivación no es una recompensa. Su motivación es hacer bien la pega. Por ejemplo, les voy a contar un caso. El otro día me mandó un mensaje un exalumno y me contaba que me estuvo pidiendo harto ayuda para postular a un trabajo y quedó. Entonces me mandó así un testamento dándome las gracias porque gracias a mis enseñanzas y bla, 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 y que me quería mucho y que me invitara a una cerveza. Muy buen cabro. Porque claro, ya es mayor de edad, salió de cuarto medio y quiere invitarle una cerveza al profe. Dice, bueno, cuando salgamos de cuarentena aceptaré tu cerveza, no hay problema, con tu primer sueldo. Entonces, en realidad, yo, por supuesto que me sentí muy feliz. Y siendo un tanto egoísta, no solamente me siento feliz por él que consiguió su trabajo, sino también que me siento feliz por mí porque estoy haciendo la pega y se ve reflejado en algo palpable, que es que alguien logró conseguir un buen puesto de trabajo. Por lo tanto, eso es un trabajo que hace el empleador, que yo hago que, en este caso, el funcionario, el trabajador, que soy yo, se sienta satisfecho y se sienta motivado por el mero hecho de trabajar, de hacer la pega. Sin que le tenga que dar un bono, sin que le tenga que dar más vacaciones, sin que nada. Solamente el hecho de hacer el trabajo de por sí ya lo motiva. Ese es nuestro objetivo máximo. Ojalá todos los trabajadores de todas las empresas les gustara tanto lo que hacen que los motivara el solo hecho de ir a hacerlo. Eso es el mundo ideal. Así debiese funcionar. Entonces, nuestro trabajo como empleadores, como empresarios, es hacer que el trabajador se sienta de esta manera, motivado por lo que está haciendo. Recuerden que esto es teoría. Entonces, el ciclo motivacional. El ciclo motivacional va a estar compuesto por 6 factores. El primero es la homeostasis.
Cuando yo hablo de la homeostasis, estoy en un estado de equilibrio. Estoy bien, completamente satisfecho en cómo estoy. Pero nosotros dijimos que tanto las empresas, como la vida, como los negocios, como las personas, son entornos variables. Entonces, nosotros estamos en un equilibrio y de pronto aparece un estímulo. Y ese estímulo para mí genera una necesidad. Yo estaba súper bien, hasta que salió el nuevo iPhone. Me tenía el último iPhone, pero ahora salió otro. Y el sistema me crea una necesidad. Yo estaba en un equilibrio, estaba en homeostasis, viene un estímulo y genera una necesidad. Mi necesidad ahora es tener el último iPhone. Es un ejemplo, yo no uso iPhone. Pero es un ejemplo. Entonces, después viene el tercer factor, que es el tercer ciclo, que es un estado de tensión. Hay una tensión interna en mí que produce este desequilibrio. Y esa tensión a mí me ha generado un impulso que va a llevar a un comportamiento. Y este comportamiento es el que yo voy a generar para alcanzar mi objetivo satisfactoriamente. Por ejemplo, vamos a seguir con nuestro ejemplo. Yo estaba súper bien porque tenía mi último iPhone, pero se le ocurrió sacar el nuevo iPhone. Ahora como está el nuevo iPhone, yo ahora estoy un poco inquieto, estoy en una situación porque hay un estímulo que me dice, compra el último iPhone, es mejor, ya, yo quiero el último iPhone. Entonces se produjo esta tensión que está cambiando mi comportamiento. Ya no miro con los mismos ojos a mi pobre celular. Lo miro y digo, ya no eres tan bueno, no te quiero. Y lo tiro, porque ahora quiero un nuevo celular. Y eso me lleva a un comportamiento, y ese comportamiento dice, voy a tener que hacer horas extras porque necesito más dinero para cumplir mi objetivo de comprar un nuevo iPhone, que es carísimo. Entonces cambia mi comportamiento. Y por último, viene una satisfacción, que es cuando logro satisfacer la necesidad. Acabo de abrir una caja que me llegó, y adivinen qué hay adentro. El nuevo iPhone. Por fin lo tengo. Y me siento completamente satisfecho. Maravilloso. Ahora pensemos en una actitud alterna, la frustración. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo trabajé todo el verano extra, hice muchas horas extra, y igual no me alcanzó para mi próximo iPhone porque justo tuve que gastarme la plata porque, no sé, me enfermé y no pude comprar mi iPhone? O sea, hubo un cambio de actitud, hubo todo un objetivo que yo me planteé, estaba motivadísimo por el iPhone y no lo logré. O lo compré y se me cayó y se rompió. Qué mal. Entonces, ¿cómo me siento? En vez de satisfecho, me siento completamente frustrado. Cuando una persona motivacionalmente se frustra y no puede cumplir esa necesidad, esto se suele exteriorizar. Hay personas que se les nota completamente en la cara, se desfigura la cara cuando algo no les parece, cuando se sienten frustrados. Se nota mucho en la actitud. Y eso nos puede derivar en ciertos cambios en el comportamiento y las conductas. ¿Por qué lo menciono? Porque si mi trabajo es motivar, yo como encargado, mi trabajo es motivar a los trabajadores, y yo conozco este ciclo motivacional, sé que hay un punto de equilibrio, pero llega algo que los estimula, y la idea es que cuando yo los estimule, ellos cumplan los objetivos. Sé que si lo hago mal puedo tener un resultado adverso. Yo se los mencionaba con respecto a los bonos. Voy a ponerle un bono por cumplimiento de meta. ¿Se acuerdan que se los comenté de Librería Nacional, creo? El caso que yo les comentaba de una amiga que trabaja acá y le preguntaba cuánto es la meta que le habían puesto, tenía que vender 100 millones de pesos durante el verano y jamás vendían eso, entonces ya nadie se esforzaba, nadie estaba motivado por llegar a la meta porque sabían que era absurdo. Entonces yo generé un estímulo y lo que estoy generando en los trabajadores, en vez de una satisfacción, querer hacer bien la pega para cumplir el objetivo, que es ganar más dinero en este caso, lo que estoy haciendo es generar una frustración. Es decir, nadie le interesa hacer bien la pega, porque saben que no van a llegar a la meta.
Por eso es que planteamos este ciclo. Tengo que entender cómo funciona la motivación dentro de mí para yo poder manejarla para el resto de los trabajadores. Por supuesto, Jimena. El estado de tensión es cuando yo proyecto esta necesidad que tengo, porque primero estoy en equilibrio, después hay un estímulo que me genera una necesidad. La necesidad es un nuevo celular. El estado de tensión es cuando yo cambio mi comportamiento, empiezo a moverme, a hacer una especie de gestión, cuando surge ese impulso que me dice, yo quiero ese celular, voy a tener ese celular y voy a hacer todo lo necesario para tener ese celular. Es el impulso. Como una especie de proponérmelo. Claro, es una especie de automotivación. ¿Vieron el Ya. origen? Es una Sí. especie de ingresar una idea en tu mente que va a cambiar el cómo tú te comportas. Y eso nos lleva al siguiente estado, que es el comportamiento, que es cuando yo empiezo a implementar una acción para hacerlo distinto. El estado de tensión es súper importante, Jimena, porque es el impulso, y el impulso es la motivación. Cuando yo estoy motivado para hacer algo, no estoy en homeostasis, no estoy en un completo estado de equilibrio donde todo está bien. Cuando yo estoy motivado para cumplir un objetivo, una meta, es porque tengo una necesidad. Es porque quiero cumplir algo. Hace tiempo una persona me decía que nadie quiere lo que tiene. ¿Yo quiero un auto? No, ya tengo un auto. ¿Quiero una casa? No, ya tengo una casa. ¿Quiero un barco? Sí, igual me gustaría tener un barco. Vivo en Chiloé, salir a pasear, sería entretenido. ¿Pero por qué quiero un barco? Porque no tengo uno. Entonces, el estado de tensión en este caso se produce cuando yo acepto la motivación. Cuando digo, ¿saben qué? Sí, me la voy a jugar por el próximo año tener mi barco. A eso se refiere. Y después viene el comportamiento y digo, ya, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar más horas, en las noches voy a hacer Uber, en el día voy a hacer clase, en las mañanas voy a cortar leña, qué sé yo. Voy a trabajar todo el día 24/7 para poder tener mi barco. ¿Se entiende la idea, Jimena? Perfecto. Tenemos dos tipos de motivación. Bueno, ¿a alguien más le queda alguna duda o queda más o menos claro el ciclo motivacional? Más o menos, una idea general. Perfecto. Vamos a tener dos tipos de motivación. La motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Como lo dice la misma palabra, motivación intrínseca, en este caso es cuando yo estoy motivado por el solo placer, por el solo hecho de hacer la actividad. Por ejemplo, a mí como hobby me gusta construir. Yo he hecho casas, el otro día hice 2 invernaderos, porque acá se usan mucho los invernaderos en esta zona. He hecho galpones, me gusta hacer muebles, y lo hago como hobby. Me entretiene hacerlo. Entonces, el solo hecho de empezar a dibujar un proyecto, empezar a hacer la cotización y concretarlo, a mí me motiva. No necesito que nadie me pague para hacerlo. Invierto mi dinero para hacer mis cosas. Porque eso a mí me motiva, me entretiene. Eso es una motivación intrínseca. Es decir, no necesito ningún factor externo, ningún tipo de incentivo de afuera que me motive a realizar la acción, a cumplir el objetivo que yo quiero. ¿Ya? Es algo más innato. Hay gente que tiene una motivación intrínseca para hacer ejercicio. Especialmente ahora, se levantan en las mañanas a hacer ejercicio. Por el solo hecho de levantarse, ya lo van a hacer. No necesitan que nadie se los diga. Pero hay otras personas que necesitan motivación extrínseca. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo por sí mismo no voy a realizar la acción. Por sí mismo no me voy a ver lo suficientemente motivado. Entonces estoy obligado a recibir un incentivo exterior de afuera, ¿ya?
para que yo pueda cambiar ese comportamiento, para que yo pueda cumplir este objetivo. Por ejemplo, en las empresas nosotros dijimos que el objetivo máximo es que ojalá todos se motiven intrínsecamente, que todos hagan la pega por el solo hecho de que es divertido hacerla. Pero en la vida real, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que a no todos nuestros trabajadores les gusta hacer lo que hacen, no toda la gente, que es en la mayoría de los casos, le encanta lo que está haciendo y por lo tanto necesitan motivación externa para poder realizar ese trabajo. Un ejemplo. Hay personas que trabajan en fundaciones que donan su tiempo a ONGs porque les apasiona mucho ayudar a los demás, por ejemplo. En cambio hay otros que cobramos por lo que hacemos y que probablemente si no nos pagaran no lo haríamos. Nosotros, en este caso, tenemos, para que yo como empresa, como organización, logre que mis trabajadores cumplan el objetivo, tengo que motivarlos extrínsecamente. Como dices ahora, una motivación externa desde afuera. Y para eso tengo que utilizar ciertas técnicas de motivación. Y esas técnicas son las que a mí me van a llevar a hacer que el trabajador, en este caso, modifique su comportamiento, yo encauzarlo, para cumplir los objetivos comunes que tenemos. ¿Ya? Va a pasar muchas veces que el trabajador no va a asociar sus propios objetivos a los objetivos de la empresa y se ve a la empresa como un enemigo, al jefe como un enemigo, no como un cómplice, no como un coach. Esto pasa por las mismas políticas de la empresa, pasa porque no sabemos generar ese buen clima organizacional para hacer que los trabajadores se sientan parte. Yo al principio les comenté un poco cómo lo hacía en este caso, cómo se hacía en los sistemas burocráticos, cómo lo podía hacer yo para sentirme parte de la organización, qué pasaba cuando el trabajador sí quería cerrar la llave de la empresa, y el caso contrario, qué pasaba cuando el trabajador no se sentía parte. Y planteamos ciertas técnicas, como ir preguntando. Esas técnicas, como el dinero, la participación, la calidad de vida laboral, los factores y ciertos otros factores, los vamos a conversar a la vuelta del recreo. Como bien nos dice Marisol, nos queda menos de un minuto, así que se va a cortar en cualquier momento. Y volveríamos a las 19:43 minutos. ¿Ya? Nos vemos entonces a las 19:43 y ahí retomamos con el resto de la clase.